Como saben todos, estamos en el tema de Solo Jesús. As most of you know, we are in the theme the whole year of Just Jesus. Entonces, todas nuestras clases de los domingos y aún de media semana son acerca de Jesús. So all of our lesson Sundays and our midweeks are really all about Jesus, and so that's the focus that we want to have. El día de hoy vamos a enfocarnos en algo específico. Les voy a decir de lo que es, pero primeramente quiero explicarles unas cosas. So we're going to focus on something specifically here about God, about Jesus, but before I get to that, I want to explain something. Esto es el Talmud, this is the Talmud, and this is lo que era este libro, era el texto principal en el judaísmo rabínico del tiempo, de la época de Jesús y de antes de Jesús. So this was basically the main text that the Jews followed really even before the time of Jesus. De muchas maneras el Talmud era hasta más importante para ellos que el Torah, que las escrituras. Y eran más bien, el Talmud fue escrito por los rabinos de esa época, y eran sus interpretaciones y las maneras de cómo implementar las escrituras. So what this was, it was really the writings of the rabbis of the time and how to apply the scriptures. But what happened is that this began to become even more important than the scriptures. Y eso, claro, afectó mucho a la gente. Les voy a explicar cómo. Pero de muchas maneras era más importante que hasta las escrituras. In many ways, it was much more important than even the scriptures themselves. And so we're going to look at how that affected people. Y el tema de hoy es Jesús y las mujeres con las cuales tuvo encuentros en la Biblia. So the theme for today is Jesus and the women that he came in contact with during his time on earth. Y para ayudarnos tenemos 4 hermanas que van a compartir varias cosas a través de la clase. We have 4 sisters that will share just a few things throughout the lesson, just short little things, cosas que para ellas en particular como mujeres, lo que aman de Jesús y cómo las ha impactado como mujeres. So they're going to share about how Jesus has impacted them as women specifically, and what they love about Jesus as women. So that they're going to be sharing kind of throughout the lesson, and I'll get to that in a minute. Pero tenemos que entender cuál era la mentalidad de la gente hacia las mujeres en la época de Jesús. We have to really understand what the mindset was, what the culture was towards women during the time of Jesus, para poder apreciar lo que hizo Jesús con las mujeres con las que tuvo esos encuentros. So we can really appreciate how Jesus treated women and what he did for women when he had those encounters with them. Para que puedan entender un poco más, les voy a enseñar algo que está escrito en el Talmud. This is something that's written in the Talmud, and it's hard to believe that this is actually written. Dice, alabado sea Dios, es una oración de agradecimiento. This is a Thanksgiving prayer. Alabado sea Dios que no soy un gentil, es una persona que no es judía. Alabado sea Dios que no soy una mujer, y alabado sea Dios que no soy un hombre ignorante. So you see, it says, thank God, praise be to God that I am not a Gentile, a non-Jew. Thanks be to God that I'm not a woman, and thanks be to God that I'm not an ignorant man. Entonces, en la mentalidad que tienen ellos, lo más bajo era un gentil. So in their view, the lowest you could be was a Gentile. Y un poquito más arriba de un gentil era una mujer. And just above that was a woman. Y más arriba que una mujer era un hombre ignorante, un idiota. And just above the woman was basically an idiot. That was better because at least you're a man. Porque por lo menos eres hombre, aunque seas idiota, eres hombre. Entonces imagínense, esa es la mentalidad y esa es la cultura que existía durante la época de Cristo. That was the mentality, that was the culture. Aún hoy en día hay partes del mundo
donde todavía tratan a las mujeres de esa manera. Even today, there are parts of the world where they still view women the same way. Nada ha cambiado en ciertas partes. In some places, nothing has changed. Pero al saber esto, podemos apreciar aún más lo que hizo Jesús con las mujeres. So knowing this, we can appreciate even more how Jesus treated women, how he viewed women, and how he made them feel. Durante la época de Jesús, había ciertas cosas que las mujeres no tenían permiso de hacer. There were a lot of things that women couldn't do during the time of Jesus. Por ejemplo, en el templo, las mujeres solo podían estar en la parte externa del templo. So during Jesus' time at the temple, the women could only be in the outer court. There was an outer court for women. And that's the only place where they were allowed at the temple. Y el área donde las mujeres estaban permitidas estar, estaba 5 pies más baja que el área donde estaban los hombres. So the area where the women could kind of be was 5 feet lower than where the men could be. So just imagínense. Esa era la cultura, esa era la mentalidad. So just imagine, that's what it was. That's what reality was for women at the time. Para rabinos, ellos consideraron hablar con una mujer en público algo indigno. So for rabbis to speak to a woman in public was like the worst thing you could do. For rabbis to do that. El testimonio de una mujer no era aceptado en un tribunal. So the testimony of a woman would not be accepted in court. It wasn't worth anything. So again, you kind of get an idea of what women were viewed like. Eran más bien propiedad. No eran seres humanos. They were just like property. They weren't really human in the eyes of people. No podían hablar con desconocidos en público. They couldn't talk to any strangers in public. They weren't allowed to do that. Y siempre estaban bajo el control de un hombre, ya sea su papá o su esposo. They were always really under the control of another man, whether it was their father, they would stay mostly at home in their father's house, or when they got married, under their husbands, and they were just viewed as, be able to have babies, and that was kind of their role. That's really all they were worth to the people. Entonces, cuando leemos la Biblia sabiendo eso, nos cambia la perspectiva. When we read the scriptures and the interactions that Jesus had with women, knowing this, I think we can appreciate it even more. En la historia de la mujer en el pozo, de la mujer samaritana en el pozo, no lo voy a leer todo, pero quiero mencionar varias cosas. So, when you think about the woman at the well, okay, this was a Samaritan woman, which was even worse, right, in the eyes of the people at the time. Entonces, no solo era una mujer, pero era una samaritana. Y los samaritanos era la gente que eran mestizos, eran mezclados entre judíos y la gente de Asiria. Entonces, de la manera que los veía la gente, a los samaritanos, aún a los hombres, eran una manera muy, muy baja. So even Samaritan men were viewed in a way where they were much less than a Jew. So you add that being a woman, y el hecho que Jesús hablaría no solo a un samaritano, pero a una samaritana. And the fact that Jesus would speak not just to a Samaritan man, but actually to speak to a woman was incredible. Y vamos a leer el versículo 9. Lo menciona, dice, pero como los judíos no usan nada en común con los samaritanos, la mujer le respondió, ¿cómo se te ocurre pedirme agua si tú eres judío y yo soy una samaritana? Por eso dijo eso. That's why the woman said what she said. How can you ask me for water when you're a Jew and I'm a Gentile and I'm a Samaritan? And I'm not just a Samaritan, but I'm a woman. Lo que estaba haciendo Jesús estaba rompiendo todas las barreras de la cultura de ese entonces. What Jesus was doing was really breaking all the barriers of culture during that time, and especially way for women in this particular text.
Y en el versículo 27, cuando regresan los discípulos, so in verse 27, when the disciples come back, dice, en esto llegaron los discípulos y se sorprendieron de verlo hablando con una mujer, aunque ninguno le preguntó, ¿qué pretendes? ¿O de qué hablas con ella? So the disciples themselves came back and they were surprised. And they've been around Jesus already. But even they were in shock that he was talking to a woman. Aún los discípulos estaban sorprendidos. Y esos eran las mismas personas que lo seguían a todos lados. Y aún ellos estaban sorprendidos. Entonces nos puede dar, podemos entender un poco más lo que estaba haciendo Jesús con las mujeres. But just to recap what she said so that you understand what we're going to next. One of the things that she mentioned is that as a woman, that what impacted her is that Jesus taught everyone. He didn't just teach the men, but he taught the women. And the women had great impact around them because of what they were taught by Jesus. And what Adriana shares is that she feels so encouraged that she, as a woman, can teach other women. That she can teach the Bible just like anyone else to other women so that she can have an impact in her life. Y vemos aquí, acabando esta historia en el versículo 29 y 30, so at the end of the story, we see what happens here with the woman. Vemos lo que pasó con esta mujer y cómo la impactó Jesús. Dice, vengan a ver a un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. ¿No será este el Cristo? Salieron del pueblo y fueron a ver a Jesús. Muchos de los samaritanos que vivían en aquel pueblo creyeron en él por el testimonio que daba la mujer. Me dijo todo lo que he hecho. Y vemos el impacto que tuvo esta mujer. Que el pueblo la escuchó por lo que les comentó, por lo que les dijo, lo que estaba enseñando Jesús. We see the impact that she had. The whole town said that they came out, and many of these Samaritan people believed because of what she told them. And for someone to give that much weight to the testimony of a woman, as I shared before, it wasn't even valid in court. So for someone to give that much weight to her testimony about Jesus tells us the impact that he was having on the women. Entonces vemos ese impacto que tuvo con ella. Otra de las historias que vemos es en Juan capítulo 8. So we're going to go to John chapter 8. Y vamos a leerla esta. Empezando el versículo 1, verse 1 through 11. Pero Jesús se fue al monte de los olivos. Al amanecer se presentó de nuevo en el templo. Toda la gente se le acercó y él se sentó a enseñarles. Los maestros de la ley y los fariseos llevaron entonces a una mujer sorprendida en adulterio. Y poniéndola en medio del grupo, le dijeron a Jesús: Maestro, a esta mujer se le ha sorprendido en el acto mismo de adulterio. En la ley Moisés nos ordenó apedrear a tales mujeres. ¿Tú qué dices? Con esta pregunta le estaban tendiendo una trampa para tener de qué acusarlo. Pero Jesús se inclinó y con el dedo comenzó a escribir en el suelo. Y como ellos lo acusaban a preguntas, Jesús se incorporó y les dijo: aquel de ustedes que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. E inclinándose de nuevo, siguió escribiendo en el suelo. Al oír esto, se fueron retirando uno tras otro, comenzando por los más viejos, hasta dejar a Jesús solo con la mujer, que aún seguía ahí. Entonces él se incorporó y le preguntó: mujer, ¿dónde están? ¿Ya nadie te condena? Nadie, Señor, tampoco yo te condeno. Ahora vete y no vuelvas a pecar. Y vemos una vez más este encuentro que tiene Jesús con una mujer que es completamente culpable. There's a woman, we see this interaction that Jesus has with this woman, and she is guilty. She was caught committing adultery. Entonces no es que la están acusando de algo falso. Es culpable. She's guilty of what she's being accused of. Pero vemos cómo la trató Jesús. Y el poder imaginarnos tal vez a qué estaba acostumbrada ella.
To think about what she was used to and how she was used to being treated by men, whether it was her husband or other men, or if she wasn't married and she was committing adultery with a married man, whatever it was. But how men must have treated her like, and how they viewed her. Cómo la veían los hombres, su reputación. Imagínense la reputación que debe tener esa mujer. Just the reputation that she must have had. Que she's caught. She could have easily been killed. La pudieron haber matado. De acuerdo a la ley que tenía. Pero vemos cómo la trató Jesús. Y no está diciendo que tu pecado está bien, que no hay problema con tu pecado. He's not saying your sin is fine, don't worry about your sin. Le dijo, yo no te condeno, pero ahora deja tu vida de pecado. He told her, I don't condemn you, but now leave your life of sin. Y nunca, me imagino que nunca ningún hombre en especial la había visto de esta manera, la había tratado de esta manera. There was no man probably ever in her life that treated her this way, that viewed her this way, that spoke to her this way. Y vemos el impacto que tuvo en ella. Otra historia muy parecida es en Lucas capítulo 7. Another story is very similar in a lot of ways. Is in Luke 7. Let's go there. And as you've noticed, I usually just read the scriptures in Spanish, and I tell you the reference so you can read along with me in English in your Bible, so that you can follow along where I am. We're going to start in verse 36. Vamos a empezar en el versículo 36. Muchos conocemos esta historia y tal vez a veces la confundimos con otra historia. A lot of us know this story, but sometimes we confuse this one with another one that is very similar, and I'll talk about that one too. En el versículo 36 dice, uno de los fariseos invitó a Jesús a comer, así que fue a la casa del fariseo y se sentó a la mesa. Ahora bien, vivía en aquel pueblo una mujer que tenía fama de pecadora, y eso quiere decir prostituta, es lo que quiere decir. Cuando ella se enteró de que Jesús estaba comiendo en casa del fariseo, se presentó con un frasco de alabastro lleno de perfume. Llorando se arrojó a los pies de Jesús, de manera que los bañaba en lágrimas. Luego se los secó con los cabellos, también se los besaba y se los ungía con el perfume. Al ver esto, el fariseo que lo había invitado dijo para sí, si este hombre fuera profeta, sabría quién es la que lo está tocando y qué clase de mujer es, una pecadora. Entonces Jesús le dijo a manera de respuesta, Simón, tengo algo que decirte. Dime, maestro, respondió. Dos hombres le debían dinero a cierto prestamista. Uno le debía 500 monedas de plata y el otro 50. Como no tenía con qué pagarle, les perdonó la deuda a los dos. Ahora bien, ¿cuál de los dos lo amará más? Supongo que aquel a quien más le perdonó, contestó Simón. Has juzgado bien, le dijo Jesús. Luego se volvió hacia la mujer y le dijo a Simón, ¿ves a esta mujer? Cuando entré en tu casa no me diste agua para los pies, pero ella me ha bañado los pies en lágrimas y me los ha secado con sus cabellos. Tú no me besaste, pero ella desde que entré no ha dejado de besarme los pies. Tú no me ungiste la cabeza con aceite, pero ella me ungió los pies con perfume. Por esto te digo, si ella ha amado mucho, es que sus muchos pecados le han sido perdonados, pero a quien poco se le perdona, poco ama. Vemos esta historia de esta mujer que dice la escritura que es una prostituta. So we see the story of this woman. She's a prostitute. She's a sinner. Y vemos lo que dice Jesús acerca de ella. Y la compara con el fariseo. He compares her basically with this Pharisee, this religious leader, este líder religioso. Está en la casa de él y él tiene ahí a Jesús. Pero él lo ve completamente diferente de cómo lo ve esta mujer. So he has Jesus, the Son of God, in his own house, but you can tell the way the woman saw Jesus was totally different than the way this Pharisee, this religious leader, saw Jesus.
Y he dado muchas clases acerca de este tema. I've taught a few times even on this passage. Pero la idea que Jesús estaba en su propia casa, el Hijo de Dios en su propia casa y no se dio cuenta. That Jesus was in his home and he didn't get it. The Son of God was in his home and he didn't get it. And this woman, this prostitute, esta prostituta, se dio cuenta de quién era Jesús. ¿Y qué era acerca de Jesús de que ella sentía que podía acercarse a él de esta manera? What was it about Jesus that made this woman feel and think that she could approach him this way? Porque no podría hacer eso con ningún otro maestro de la ley, con ningún otro rabino. She would have never done this with any other rabbi, with any other teacher of the law. Pero había algo en Jesús que hacía a la gente, a las mujeres específicamente, sentir que podían acercarse a él. There was something in Jesus that, especially for women, they felt like they could approach him and show this kind of love. Quiero invitar a mi hermana Sandra que comparta también de qué le ha impactado a ella. So Sandra's going to share, she's going to share in English. Va a compartir en inglés lo que le ha impactado a ella de Jesús. Okay, when Dan called and asked about, what specifically about Jesus and his interactions with women, or for me as a woman, has really impacted me. And it's funny because that's exactly the passage that I thought about. And I think that as a woman, or as a person, when you have sinned a lot, there's a lot of insecurity and shame and fear about judgment. And Jesus is the complete opposite. And he was the complete opposite in the Bible, and he's the same today and tomorrow, and yesterday, and he's the same with me today. I've sinned a lot before I became a Christian, and I've sinned a lot as a Christian. And the response that I get from God every time is love. And I feel like, when he says, he who has sinned much has loved, she has loved much because she has been forgiven much. And I think that's true if you repent, and if you're broken, then it just gives you this freedom and almost like an obligation to love more and to love much. And that's what I feel like my life has been, that I have this overwhelming, overpowering love to give to God and to people around me. But it's not out of me. It is truly a response of the amount of sin that I've been forgiven of. It's nothing has to do with me. It's almost the opposite. That it's coming from a place of this huge debt, and it continues to get forgiven on a daily basis. And it's almost like it gets transformed or converted on its own to love. And it's love for the life that I have, and the gratitude that I have, and love for God and for his people and for his word. And but again, it's really not it's not my thing. It's the Bible, that it transformed. Only he can transform your ugliness into something beautiful. So compartió acerca de toda esa historia, porque eso es lo que pensó cuando le pedí que compartiera de la mujer pecadora, porque dice que ella era muy pecadora, y sí es cierto, yo viví con ella. No está mintiendo, ni exagerando tampoco. Pero vemos lo que dice aquí en la escritura. Dice, ella ha amado mucho, y es porque sus pecados, sus muchos pecados le han sido perdonados, pero a quien poco se le perdona, poco ama. Y está haciendo una comparación entre esta mujer y el fariseo que está presente. He's making a direct comparison between this woman, who's a prostitute, and this Pharisee, who's a religious leader. Y lo que le está diciendo al fariseo es, tú no amas, porque tú no piensas que has sido perdonado por mucho, porque no tienes esa necesidad, porque no has pecado mucho. Entonces no tienes tanto amor, porque no tienes esa necesidad de ser perdonado. So what he said is,
you see yourself as someone who doesn't need to be forgiven of much. He's telling this to the Pharisee. So you don't love much. Because you see yourself as not having sinned very much. Pero claro, sabemos que eso no es verdad. Todas las personas, todos nosotros hemos pecado demasiado. We know that's not true. We've all sinned a lot. Pero dice que vas a amar de acuerdo a qué tan consciente estás de tu propio pecado, el cual ha sido perdonado. It tells us that we're going to love as much as we are aware of how much sin we've been forgiven of. Cuando no sentimos ese amor hacia Dios y hacia otras personas, when we don't feel that level of love for God and for other people, tal vez lo que dice eso en tu corazón es que tú no estás agradecido por todo el perdón que has recibido. What that says in our heart, what that's saying is that we're just not as grateful for all that we've been forgiven of. Porque cuando tenemos ese nivel de agradecimiento, amamos completamente. When we have that kind of gratitude, when we are in touch with our sin, we love God so much more, we love others so much more, porque sabemos que no somos dignos de ese amor de Dios. Because we know we're not worthy of the love of God, so how can we withhold love from God or from others when we've been loved so much? Entonces es importante que estemos conscientes de nuestro propio pecado, no solo antes de que fuéramos discípulos, pero ahora mismo, hoy, cuánto necesitamos ese perdón de Dios, porque eso es lo que nos da la libertad de poder amarlo y poder amarnos unos a los otros más. So we got to be in touch with our sin and our need for forgiveness every day, not just before we were Christians, but today. How much we need forgiveness today and tomorrow, and that frees us up, as Sandra shared, to really love God the way we want to love God and to really love others. Otra historia que la quiero leer. Esto es una historia muy parecida, pero es otra ocasión, es otro encuentro distinto. This is a very similar story, and a lot of people confuse the two because they look so similar, but they're actually two different encounters. La primera fue en la casa de un fariseo, pero también su nombre era Simón. Y el que vamos a leer también, la casa de esa persona, el dueño se llama Simón, y por eso también se confunde la gente. Pero la primera fue en Galilea y la segunda es en otra ciudad distinta, en Betania. So these are two different encounters that he had with women. They're just very similar in the way that women approached Jesus, and we're going to see that here. En esta ocasión es María Magdalena. This is actually Mary Magdalene in this encounter here in John chapter 12 and verse 1. Vamos a leer del 1 al 3. I'm just going to read 1 through 3. 6 días antes de la Pascua llegó Jesús a Betania, donde vivía Lázaro, a quien Jesús había resucitado. Ahí se dio una cena en honor de Jesús. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban a la mesa con él. María tomó entonces como medio litro de nardo puro, que era un perfume muy caro, y lo derramó sobre los pies de Jesús, secándoselos luego con sus cabellos, y la casa se llenó de la fragancia del perfume. Entonces esta es la semana de Pascua, esto es antes de que Jesús fue crucificado. This is Easter week basically, leading up to Passover week, leading up to the crucifixion. Y este es en la casa de un señor que se llama Simón, pero es un leproso. This is actually Simon the leper. That's at his house that this is happening. Y sabemos que María Magdalena es la hermana de Lázaro. Y nos dice la escritura que Jesús acababa de resucitar a Lázaro. We know the Bible says that Jesus had just resurrected Lazarus from the dead. We know that story well. We've heard it before. Entonces, pónganse a pensar lo que estaba sintiendo María Magdalena. So just think about what she must have been feeling. Que su hermano estaba muerto. Y duró muerto creo que de 2 a 4 días más o menos. That her brother was dead. He was actually buried. He was dead for about 2 to 4 days. And now there's a dinner celebrating and honoring Jesus because he raised him from the dead. Ahora están celebrando que está ahí Jesús con ellos.
Entonces imagínense el nivel de agradecimiento que siente María. Just think about the gratitude that Mary must feel towards Jesus. Y claro, lo enseña, ¿no? Demuestra el amor y el agradecimiento que tiene. So she shows, nos dice aquí que derramó un perfume caro. It says that she poured out this expensive perfume completely out on Jesus' feet. Y he hablado mucho de este tema también. I've talked a lot on this passage. I love this passage. De un punto de vista humano, lo que hizo fue una tontería. From a humanistic point of view, what she did was kind of like a little too much. I mean, did you really have to pour out the whole perfume? Like, could you just kind of dab it? Tenías que derramar todo el perfume tan caro que está, no lo podías poner un poquito nada más y para decirle que estás agradecida. Pero no, porque el nivel de agradecimiento que siente ella la llevó a derramar todo el perfume. No le importaba. Para ella lo que valía más era, claro, la vida de su hermano, pero tener ahí a Jesús. What was worth much more to her than this perfume of whatever value it had on earth was Jesus and who he was and how he made her feel. Of course, the fact that he had raised Lazarus from the dead. Pero vemos un agradecimiento y una entrega total. Porque cuando sentimos ese nivel de agradecimiento hacia for Jesus, we give ourselves to him completely. We don't hold anything back. No hay nada que sea más valioso cuando tenemos ese nivel de agradecimiento. There's nothing that's more valuable to us when we feel that level of gratitude towards him. Y quiero invitar a Mara López a que comparta con nosotros también. I'm going to invite Mara to share a few words with us. She's going to do it in Spanish. I'll just translate briefly afterwards. Mara. Es un poquito, estoy emocionada, pero les voy a compartir mucho de lo que en los últimos 6 años he perdido a 2 hermanos y a mi papá. Pero siento que Dios, estoy súper agradecida de que como discípula y como hija de Dios, Dios me ha fortalecido en estos últimos años, porque me ha dado la fuerza. Mucha gente en el trabajo o alrededor mío me preguntaban, o no me veían llorar, no me veían como ahorita, pero yo sentía que estaba dando un ejemplo de fortaleza y siento que ese ejemplo lo he obtenido de Jesús, de Dios, de que no importa por lo que pase, Él siempre va a estar conmigo. Y me siento súper agradecida. Otra de las cosas es cosas que a veces la felicidad que buscamos en la tierra nada se compara con la felicidad que vamos a tener en el cielo. Y ese para mí es mi enfoque, enfocarme en Jesús, enfocarme en el cielo y a través de mi salvación. Gracias, Daniel. Mara shared that in the last 6 years she lost her dad and 2 brothers, and that what's given her the strength is Jesus, and just be able to persevere and to be able to focus on heaven and not the things of this world and things here on earth. So I really appreciate her sharing. Y vemos aquí el ejemplo de María. Y podemos decir, bueno, claro, pero María, pues, Jesús resucitó a su hermano. Por eso se siente ese agradecimiento. We can think, well, yeah, I mean, Jesus raised her brother from the dead. Y sabemos que Jesús no siempre arregla las cosas de la manera que queremos. We know Jesus doesn't always fix things the way we want him to fix it. No todos los enfermos se curan. Not all the sick get healed. Ayer tuvimos un servicio para recordar a Mumbe,
era parte de nuestro ministerio coreano. We had a memorial service from Moon Bae, who was part of our Korean ministry. Tiene 4 hijos, 45 años. Tenía 45 años. She was 45 years old, 4 kids, and died of cancer. Jesús no arregló eso de la manera que nos gustaría. Jesus didn't fix that one the way that we would want. Pero aún así, como mencionó Mara, Él es el que nos da la fortaleza para seguir adelante. Que aún cuando no lo arregla como pensamos o como queremos, nos podemos acercar a Él y encontrar esa fuerza de seguir adelante. That even when Jesus doesn't fix it the way we would want Him to fix it, He's still the one that we go to for strength. Cantamos esta canción, creo que solo está en inglés, pero que Jesús también la cantamos en español. Jesús lo arreglará. Jesus will fix it. We sing that song. Pero no siempre lo arregla. Entonces tal vez no debemos cantar esa canción. He doesn't always fix it, and I've talked about this before. Por lo menos no siempre lo arregla de la manera que queremos. Porque a veces lo que arregla es nuestro corazón, no nuestra situación. But what He really wants to fix is our hearts, not our situation necessarily. Porque lo que Él tiene en su mente es lo eterno, no lo temporáneo, no lo de esta tierra. What He has in mind for us is what's eternal, not what's in this world and what's on this earth. Entonces vamos a aprender de María, de que no tenía, que para ella, como mencionó Mara, lo que le importaba era lo eterno. What Mary valued was what was eternal, not what was of this world. And in this case was just a little bit of perfume. En este caso fue un poco de perfume. Pero yo creo que muchos de nosotros, so there's a lot of us, que estamos muy aferrados a las cosas de este mundo. And there can be a lot of us that we're clinging to the things of this world way too tightly. Y necesitamos, como lo hizo ella, derramarlo. We need to pour it out like she did. And just surrender it to Him. De rendirlo a Él. Y no aferrarnos a las cosas de este mundo. To not cling to the things of this world that we think we're going to bring us joy and fulfillment and happiness and comfort. Que pensamos que tal vez esas cosas nos van a traer ese consuelo o ese sentimiento de una vida llena. Pero en vez de eso, aferrarnos a Él, aferrarnos a Jesús y a las cosas eternas. But instead to really cling to Jesus and to the things that are eternal. Una de las cosas que dice en Mateo, en la misma historia, pero en el libro de Mateo. So one of the things that we read in Matthew's account of the same story, dice, ¿por qué molestan a esta mujer? Porque los discípulos están diciendo, por ejemplo, ¿por qué está gastando todo este perfume? Es tan caro, lo podemos haber vendido y dárselo a los pobres. Because they were saying, well, why is she wasting this perfume? We could have sold it and given it to the poor. Y les dice, ¿por qué molestan a esta mujer? Ella ha hecho una obra hermosa conmigo. Les aseguro que en cualquier parte del mundo donde se predique este evangelio, se contará también en memoria de esta mujer lo que ella hizo. So why are you bothering this woman? She has done a beautiful thing. Wherever the gospel is preached throughout the world, what she has done will be told in memory of her. Lo que de un punto de vista humano es una tontería, what from a humanistic perspective is dumb, is silly to do, para Jesús es una obra hermosa. To Jesus, it's something beautiful. Y el mundo ve la manera de vivir, la manera cristiana de vivir, como una tontería. The world views Christianity in a lot of ways as something silly. Why would you do that? Just live your life here on earth, enjoy this world. Para ellos es una tontería que nos aferremos a las cosas eternas. For them, it's silly to cling to something eternal that you can't see or that you think is going to be there. Pero Jesús dice que cada vez que hacemos
algún, ¿cómo se dice? Sacrificio, es una obra hermosa. El mundo lo llama tonto, Jesús lo llama hermoso. Every time we sacrifice for God, whether it's by giving, ya sea al dar una ofrenda, whether it's by helping somebody, ya sea el ayudar a otra persona, compartir nuestra fe, sharing our faith, pasar nuestro tiempo involucrados en el ministerio, ayudando a la gente, whether we spend our time in the ministry helping people, el mundo piensa que es tonto. The world thinks that's silly. Pero Jesús le llama a cada una de esas obras algo hermoso. Jesus says every one of those acts are beautiful. Y dijo que en memoria de ella se iba a contar esta historia. Y aquí estamos 2000 años después, leyendo la historia de María. And he said that this would be preached wherever the gospel was preached. And here we are 2,000 years later, hearing about what she did. Pero en ese momento muchos pensaron que era una tontería. But in that moment, a lot of people there, even the disciples thought it was dumb. Pero 2000 años después lo estamos leyendo porque Jesús lo llamó algo hermoso. But 2,000 years later, we're reading it because he called it beautiful. Y hay muchas obras que Jesús tiene preparadas para cada uno de nosotros. Muchas obras hermosas que ha preparado de adelantado para nosotros. There's a lot of things that God has already prepared for us. A lot of beautiful acts that He's prepared and opportunities for us. Vamos a acordarnos de esta historia y vamos a ponerlo en práctica también nosotros. Let's remember this story and put it into practice ourselves. Vamos a acabar en Mateo 28. We're going to end in Matthew 28. En el versículo 8, esto es después de que Jesús fue crucificado. It's after the crucifixion and the resurrection. Y vemos, Jesús se le pudo haber aparecido a cualquier persona, primeramente. Pero vemos lo que hizo. Jesus could have appeared to anybody that He wanted to first. But in verse 8, we're going to read 8 through 10. Dice, así que las mujeres se alejaron a toda prisa del sepulcro, asustadas pero muy alegres, y corrieron a dar la noticia a los discípulos. En eso Jesús les salió al encuentro y las saludó. Ellas se le acercaron, le abrazaron los pies y lo adoraron. No tengan miedo, les dijo Jesús. Vayan a decirles a mis hermanos que se dirijan a Galilea y ahí me verán. ¿A quién decide aparecerse primero? A las mujeres. Who did He choose to appear to first? The women. Y una vez más, vemos la manera de que Jesús veía a las mujeres era completamente distinta a la manera que la cultura, que el mundo veía a las mujeres. So we see once again the way that Jesus treated and viewed women was completely different than the culture and the time. Quiero pedirle para terminar a Erika que comparta. I'm going to ask Erica to share a few words about Jesus. So it's funny because when Dan asked me to do this, I had mentioned that I loved how Jesus had appeared to the women first. But one of the things that I've learned in this kind of season of life that I've gone through in the last couple of years is that part of being, a feminine daughter of God is that I'm to be a receiver, to be a receptor. And even if you think of nature, even how a child is created, the woman receives and then life is born. And I always think of Mary and Martha, and I feel like kind of in the world that I grew up in, it's very much production, produce, do, perform. And that, it's fine to produce and perform, but I really learned the importance of being a receiver, receiving God's love, and that means that I need to be still and to sometimes stop and choose to be still instead of productive. And just like when Mary was sitting at the feet of Jesus,
being taught, and then Martha was irritated, which I totally can be Martha. And then Jesus says she's chosen the most important thing. So to be a receiver is more important than just being a doer. And it's just a big lesson that I've learned with everything that's happened in my life in the last couple of years. And so I just wanted to share that. Bueno, quiero agradecerles a todas las hermanas que compartieron. I want to thank all the sisters who shared. We're going to take Lord's Supper now. Vamos a tomar la Santa Cena. Perdón, se pasó un poco el tiempo, un poquito largo. Oh, just a little long today. But let's take communion together. Vamos a orar por la Santa Cena. Padre, te agradecemos por esta oportunidad, una vez más, tan increíble de estar contigo. Padre, te agradecemos por tu amor, tan incomparable, que el amor que podemos tener de uno al otro no se compara al amor que tú tienes por nosotros. Father, we thank you for your perfect love, that we can ever, I know the world celebrates love in a lot of different ways today, but nothing compares to the love that you have for each one of us. And God, we thank you for that. And we thank you for the way that you showed us that love in Jesus dying on the cross. Te agradecemos, Padre, por la manera que demostraste tu amor a través de Jesús y sobre todo Jesús en la cruz. Te amamos, Padre, te agradecemos por Él y su sacrificio. We love you, God. We thank you for Him and His sacrifice. Pedimos todo en nombre de Jesús. Amén.